Historia del Club Deportivo Casares. Década del 20. El 1 de junio de 1922 se funda el Club Deportivo Casares. Su nombre original fue el Club Esportivo Pampero. Un grupo de amigos, amantes del fútbol, se reunieron en la humilde casa de la familia Gregoire, ubicada en calle Balcarce, entre Almirante Brown y Monseñor de Andrea, y le dieron vida a esta gran institución, eligiendo los colores verde y blanco como un emblema que nos representa a través de los tiempos. Emilio Gregoire, Pablo Bécega y Camilo Cattaneo, Luciano Arenales, Julio Gregoire y Manuel Arnedo, Ángel Burguera, Parera, Simón Arnedo, Bécega y Silveiro Arnedo fueron los primeros 11 jugadores del verde y también los miembros de la primera comisión del club. En 1923 cambió de nombre y pasó a llamarse Esportivo Barraca Fútbol Club. Se obtuvieron grandes resultados deportivos. En 1926 se adquirió el terreno en las calles Zapiola y Balcarce, frente al agua corriente, y se construyó la primera cancha de fútbol, el fiel Cecilia Borja. En 1928 se cambió el nombre a Esportivo Casares. Además, la señora Juana Martín y el señor Ramón Martín crean el escudo del club en forma de triángulo. Desde sus primeros días, el verde tenía sus estandartes: el escudo en forma de triángulo, que ya se ve en la foto de los primeros equipos del club antes de la creación formal del mismo, y el nombre esportivo, que perduró a través del tiempo. En 1929 se creó la Liga Regional de Fútbol del Oeste, con sede en Bragado, y Esportivo, junto a históricos clubes de la zona, fue uno de los fundadores de la misma. Hasta ese entonces se jugaba de manera amistosa por trofeos. Década del 30. Esportivo fue uno de los grandes animadores de la Liga Regional de Fútbol del Oeste en los inicios de la misma. Además, grandes jugadores del club se destacaron en la competición. Tal es el caso de Benjamín Nogueiras, quien fue seleccionado para ser parte del combinado representativo de la Liga del Oeste, donde cumplió una gran performance. De 1934 a 1937, el club entró en una gran crisis y estuvo al borde de la desaparición. Solamente se participó en fútbol en la Liga del Oeste sin buenos resultados deportivos. En 1937 se creó una comisión reorganizadora, con Antonio Fonseca, Carlos Stafolani y Carlos Benedicto a la cabeza, y el club se encaminó para vivir sus años de máximo esplendor. Se creó una comisión de fiestas, formada exclusivamente por personas de sexo femenino, y Esportivo empezó a tener una importante vida social. Se realizaron grandes eventos y se impulsó lo que luego sería una tradición en la ciudad. Fueron los pioneros en elegir a la Miss Primavera. Nació un lema que sería una de las banderas del club a través de los tiempos: por la cultura, por el deporte, por la sociabilidad. En 1938, Esportivo tuvo una gran actuación deportiva en la Liga del Oeste y venció en la ida y en la vuelta a su clásico rival, el Club Esportivo Huracán. Década del 40. Gloriosa década para el club bajo la presidencia de don Antonio Fonseca. Por el deporte, por la cultura y por la sociabilidad fue el gran lema de la institución. Grandes actividades culturales se llevaban a cabo en el club, donde se le dio lugar a artistas locales y de renombre nacional. Festivales de cine, tango, folclore, bailes populares, filósofos, poetas, ajedrecistas. El club no paraba de realizar actividades con un gran éxito y popularidad. El número de socios creció de 300 a 700. En 1942 se adquirió el local ubicado en Avenida 9 de Julio e Irigoyen, donde funcionó durante muchos años la sede del club. Se inauguró una cancha de básquet y se formó el equipo. En 1943 se filmó una película con motivo de la visita de Porteño de Bragado. La misma se llamó Esportivo en su 19 aniversario. Se reorganizó la biblioteca del club y se la denominó Biblioteca Cecilia Borja. La segunda división del club ganó un torneo relámpago. En 1943 nos visitaron los veteranos de Boca Juniors. Jugadores de la talla como Cherro, Barallo, Tarascone pisaron nuestro suelo para medirse ante el verde. Se disputaron 2 encuentros, los días 1 y 3 de mayo. En el primero Boca venció a Esportivo por 3-2 y en el segundo lo derrotó por 5-3. También llegó a nuestra ciudad la reserva de River Plate, campeona ese año en su división. Se hizo un film sobre la visita de los millonarios. Esportivo se impuso por 2-0 para gran alegría de todos sus aficionados. José Sidi, gran secretario de la entidad, junto al compositor porteño Joaquín Cenicola, crearon la marcha oficial del club, denominada Esportivo Casares.
En 1944, el primer equipo obtuvo el título de campeón invicto del Consejo Alberto Mazzini de la Liga Regional de Fútbol del Oeste. Se inauguró la cancha de bochas. Participamos de un torneo nocturno en la ciudad de Pehuajó. En 1946, luego de haber sido reelecto por 4 periodos consecutivos y sin recibir ningún voto en contra, por decisión propia, dejó la presidencia don Antonio Fonseca, quien de todos modos continuó ligado a la institución. En 1947, para los 25 años del club, nos visitó San Lorenzo de Almagro con su reserva. Se compraron los muebles y útiles para la sede y el buffet. Se confeccionó una hermosa revista en conmemoración a los 25 años del club. En 1948 se creó el grupo de teatro del club denominado José Gómez, quien se presentó con gran éxito en nuestra ciudad. Nuestro atleta Ramón García fue campeón provincial de los 400 metros llanos en la ciudad de La Plata. Década del 50. Otra década dorada para el club. En 1950 se crea la Liga Casarense de Fútbol y Sportivo fue el primer campeón local de la historia. El equipo formaba así: Landaburo, Pischicchi, Gualini, Fernández, Taborda, Dávila, Poncetti, Tortolini, Castiglioni, Caprobo y Jiménez. Luego de una gran asamblea, se adquirió el inmueble de las calles Irigoyen y San Martín. Se siguieron realizando grandes eventos sociales, musicales, culturales y deportivos. En 1951 se ganó el torneo Relámpago, trofeo vicegobernador de la provincia de Buenos Aires, Dr. José Luis Pacerini. En 1952 se adquirió el terreno de calles San Martín y Eschapira y se comenzó la construcción de la pileta de natación para la cual se creó la comisión Propileta. Ese mismo año se volvió a obtener el título de campeón de la Liga Casarense y en un hecho inédito se compartió título con el clásico rival, Sportivo Huracán, luego de un triple empate en las finales, ida, vuelta y desempate. Además se obtuvo el pergamino de Caballeros del Deporte a causa del gran comportamiento de nuestro plantel. Se comenzó a gestionar la personería jurídica del club. En 1953, nuestro ciclista Amado Iriarte tuvo una gran actuación deportiva en la ciudad y en la zona. Ramón García siguió llevando el nombre del club en lo más alto con sus grandes actuaciones en distintos torneos de atletismo. En 1954, el club obtuvo la personería jurídica y tuvo que cambiar su nombre al de Club Deportivo Casares. Con el tiempo, la gente se acostumbró y lo llamó Depor, Depo o Deportivo, pero en la memoria colectiva de las personas de la época, e incluso aún mucha gente grande en la actualidad, lo siguen llamando Sportivo, un nombre que traspasó las fronteras del tiempo. Ese año también se obtuvo el título de campeón de la Liga Casarense, en primera y en segunda división. Para cerrar un año inolvidable, se culminó la obra de la pileta de natación, con medidas olímpicas, y se llevó a cabo su inauguración. La pileta fue un gran éxito en la ciudad. Durante muchos años, cada verano, se podía ver el club repleto de gente disfrutando de la hermosa pileta construida con el esfuerzo de muchas personas. Todos los días, después de sus trabajos habituales, un gran grupo de colaboradores iba al club a construir la pileta, sin cobrar un solo centavo por la realización de la misma. Una gran obra sin precedentes en la ciudad, que marcó un paradigma y símbolo del club: el trabajo en equipo y a pulmón, la fuerza de los de abajo. En 1955 se repitió el logro futbolístico y el Depor se consagró bicampeón del fútbol local. Bajo la dirección técnica de don Alfonso Castilla, el bicampeón formaba con Hernando, Samproña y Márquez, Fabiano, Eritieri y Márquez, Marcén, González, Blázquez, Zacarello y Gómez. También actuaron Jiménez, Suárez, Locastro, Fabiola y Lischinski. Se siguieron realizando importantes actividades culturales y sociales en el club. En 1957 volvemos a consagrarnos campeones en segunda división. En 1959 recibimos a la cuarta división de San Lorenzo de Almagro, ganando el encuentro Deportivo Casares por 2-0. Década del 60. En 1960 se volvió a obtener el título de campeón de primera división de la Liga Casarense. El equipo formaba Locastro, Samproña y Jaime, García, Daguerre y Arruabarrena, Sánchez, Erasi, Rienzi, Alonso y Margariño. En 1961 participamos de la inauguración de la cancha del Club Atlético Smith, en el Parque Martín Medina, jugando un cuadrangular con el local, con Moctezuma, Sportivo Huracán y Deportivo, quien terminó ganando el torneo. Ese mismo año se vendió la vieja esquina de Avenida 9 de Julio y se adquiere el inmueble en Irigoyen y La Madrid, trasladando allí la sede del club y construyendo un salón, del mismo modo que se hizo la pileta y la cancha,
con el esfuerzo de todos los dirigentes e hinchas. De la mano de Cacho Martínez, el club logró importantes resultados deportivos en divisiones inferiores. En 1965 se autorizó la venta de una parte del terreno donde funcionaba la pileta, con el objetivo de construir el salón de fiestas en la sede del club. Ese salón hoy se llama Salón Ricardo Taviani. Nos consagramos campeones de sexta y de segunda división. En 1966, la segunda del Verde nuevamente logró el título. En 1967 se consiguió el subcampeonato de primera división. También volvimos a campeonar con la sexta. En esos años, nuestro salón fue furor en la ciudad. Bailes, shows artísticos, torneos de básquet, encuentros de box y otras actividades se realizaron en el mismo. En 1968 logramos el título de campeones de segunda división. En 1969 fuimos campeones de cuarta división y repetimos el logro en segunda. En el nuevo salón se realizaron distintas actividades, artísticas, culturales, bailes, fiestas y también deportivas, grandes torneos de baby fútbol y exitosos encuentros de box. Década del 70. En 1970 la cuarta división obtuvo el bicampeonato en la categoría. En 1971 se ganó el torneo de baby fútbol. El primer equipo venció a Atlético Carlos Casares quitándole un largo invicto de más de 40 partidos. Enrique Blázquez fue el técnico del equipo. El partido fue favorable a Deportivo por 1-0 con gol de Miguel Jordán y el arquero Santos atajó 2 penales. En 1972 se construyeron 2 modernas canchas de bochas en la sede del club y el Depor tuvo su propio equipo de este deporte, participando de diferentes torneos. Ese año fueron las bodas de oro del club. Para tan importante acontecimiento se realizaron distintas actividades, tales como una carrera de bicicletas, una maratón barrial, un partido de veteranos donde se lucieron las viejas glorias del club. También se hizo la fiesta con reconocimiento a socios y la actuación de distintos artistas. Se continuó con importantes actuaciones en las divisiones inferiores, con un gran trabajo de Chiquín Daguerre, sumado a grandes personas como Roberto Canela, Mariano Soto, histórico masajista del club, junto a su hijo Chachino, y también comenzó a hacer sus primeras armas en el club Horacio Lescano. En primera división el club siguió siendo protagonista, con muchísimos jugadores formados en el semillero. Se siguieron realizando eventos culturales, sociales y populares, que ya eran una marca registrada en la institución. En 1977 logramos el título de campeones de la Copa Galardón con nuestro primer equipo, venciendo a San Martín en la final. Esta fue una gran alegría para el pueblo verde, necesitado de conquistas. Pero lo mejor estaría por venir. En 1978 se obtuvo el anteúltimo título de primera división. El piloto Héctor Ventrón, exjugador profesional del Club Atlético Vélez Sarsfield, fue la gran figura del equipo. El campeón era dirigido por la dupla Chiquín Daguerre y Alberto Pomar. Integraban el plantel Guglietti, Carranza, Uriarte, Barbieri, Poveda, Cerdá, Rodríguez, Canevaro, Ventrón, Sartori, Hernández, Bogado, Díaz y Descalzi. Se construyó en el patio del salón céntrico una cancha de papi fútbol que fue furor. Grandes e inolvidables torneos se vivieron en la misma. En 1979 logramos el título de campeones de sexta división con Horacio Lescano como entrenador. Década del 80. La década comienza con un duro acontecimiento. En 1980 se cayó el techo del salón de fiestas, el cual se reconstruyó con muchísimo esfuerzo. De la mano de Quique Verón, Negro Josés y Roberto Canepa, se obtuvieron los títulos de campeones de sexta división en 1984 y 1987, más los subcampeonatos en 1986 y 1988. Grandes jugadores se formaron en nuestro semillero. A fines de 1987 se creó de la mano de Horacio Lescano la Escuela de Fútbol Alfonso Castilla, la primera en la historia de la ciudad. La misma comenzó con un pequeño grupo de niños en la vieja cancha de papi del club y terminó siendo furor en la ciudad. En un año y medio, el club ya contaba con más de 100 chicos en sus filas. En 1988 se volvió a participar de los torneos oficiales de primera división. Se sumó Alberto Pomar a trabajar en la escuela de fútbol junto a Lescano y Pablo Fonseca fue el preparador físico. Se vendieron los terrenos de la vieja cancha, se construyó una cancha de entrenamiento en el predio donde funcionaba la pileta de natación y se planificó el nuevo estadio oficial del club. Se reactivó la actividad deportiva en su salón,
empezaron a dictar clases de vóley, patín y pesas, donde se inició en la actividad Santiago Palermo, quien luego sería un pesista destacado a nivel internacional. La escuela de fútbol empezó a realizar sus primeros viajes, saliendo a competir de manera amistosa ante equipos de localidades rurales y de ciudades vecinas. Década del 90. En 1990 se construyó e inauguró la cancha actual del club, en el predio de las calles Eschapira y Maipú. También se construyeron dos modernas canchas de pádel, una donde funcionaban las canchas de bochas y la otra donde era la canchita de papi fútbol. Continuó con gran éxito la actividad en patín, de la mano de la profe Ivonne Poncetti. Se realizaron los inolvidables bailes en nuestro salón, los cuales fueron furor en la ciudad. La escuela de fútbol Alfonso Castilla, en su máxima expresión, participó del prestigioso torneo regional llamado Lifinova. Néstor Torres, Quique González, Carlos Rodríguez fueron los colaboradores de Horacio Lescano tras el alejamiento de Alberto Pomar. En 1991 se obtuvo el título de campeón de sexta división. Fue el primer equipo en lograr un título con los jugadores formados en su escuela de fútbol. La categoría 1980 de la escuela de fútbol Alfonso Castilla se consagró campeona del torneo Vamos a la Cancha Grande, en la ciudad de 9 de julio. En 1992 se obtuvo el torneo de reserva, con muchísimos jóvenes de divisiones inferiores. La categoría 1979 se consagró campeona del torneo Lifinova, siendo este el logro más importante de la escuelita de fútbol en esta década. En 1994 se volvió a ganar el título de sexta división. La categoría 1982 logró el título en la ciudad de 9 de julio. En 1995 se disuelve la escuela de fútbol Alfonso Castilla y no se participa en primera división. En 1996 se volvió a formar un primer equipo, pero no logró prosperar. En 1997 no se participó y el club estuvo al borde de la quiebra. En 1998 se conformó la comisión reorganizadora. Pochi Castilla, Cacho Garaycochea, Fabián Biondini, entre otros, comenzaron a trabajar para poner las cuentas al día. En 1998, un grupo de jugadores, surgidos en las inferiores del club, con Mario Ramos a la cabeza, se juntaron para volver a participar de los torneos oficiales. El club solo participó en los campeonatos nocturnos, sin lugar para entrenar debido a que el predio estaba abandonado. Década del 2000. En el año 2000 se acondicionó el lugar donde funcionaban las canchas de pádel, se lo empezó a utilizar como un salón de fiestas y se realizaron cenas y bailes a fin de que la gente se vuelva a acercar al club. En el año 2001 se obtuvo el subcampeonato en los torneos nocturnos con Cacho y Hernán Martínez como entrenadores. En el año 2004 se dejó fuera de la competencia los dos clásicos rivales, Sportivo Huracán, y en un histórico desempate mano a mano se eliminó al Club Atlético Carlos Casares en el recordado 3-1. Oscar Sartori, histórico jugador del club, fue el director técnico del equipo. Ese día se constituyó definitivamente la gran hinchada del club, popularmente conocida como la Banda del Verde. La misma marcó un antes y un después en la historia del club, porque por un lado reavivaron el candor popular que siempre caracterizó a Deportivo a través de su historia, y por otro le dieron un color y un folclore nunca antes visto al fútbol de la ciudad. De su fila surgirían las personas que años después cambiarían la vida y la historia de Sportivo para siempre. En los años siguientes se siguió participando de los torneos de primera división. Se terminaron los campeonatos nocturnos y el verde debió empezar de cero, ya que los jugadores que venían a jugar en los mismos lo hacían porque en sus ciudades no había torneos y era muy costoso traerlos en la temporada regular. En 2006, con Polaco Odo y Caíto Rubira como entrenadores, se logró el tercer puesto en el torneo local. Ese año también se logró el subcampeonato en la división reserva, llamada en aquel entonces Cuarta División. En el 2007, Fabio Barrenechea y Fabián Biondini se hicieron cargo del equipo, siguiendo con la idea de jugar con jugadores locales. En el año 2008, el club, que de a poco fue saliendo del pozo económico, reacondicionó el predio y construyó nuevamente la cancha de fútbol, volviendo a jugar como local. Pochi Castilla, Fabián Biondini, Cacho Garaycochea, Pablo Murillo y Omar Miguel fueron quienes llevaron a cabo esta reinauguración. A fines del año 2008 también se construyó la canchita de Papi Fútbol, con iluminación propia. El equipo realizó una muy buena campaña, logrando sacarle el invicto al Club Atlético en la nueva cancha del club. En el año 2009, con Biondini y Barrenechea como técnicos, Deportivo logró la clasificación al torneo Interligas. La Cuarta División, ex reserva,
logró el subcampeonato. Su entrenador fue Diego Méndez. Se comenzó nuevamente a trabajar para tener divisiones inferiores, con Hugo Jerez, Santiago Román y Emilio Goya a la cabeza. Se creó también el merendero de por vida, tras una idea de Pablo Daniel Paladino Soto, acompañado por Santiago Román, quienes dieron la primera merienda a 10 chicos por primera vez en la historia del club. La idea surgió como solución para cubrir las necesidades alimenticias de muchos de los pibes del barrio. El proyecto fue aprobado por la comisión y se convirtió de inmediato en uno de los grandes motores, pilares y estandartes del club deportivo. Además, el Verde es pionero en esta actividad, tanto en la ciudad como en la zona, y con los años sería imitado por muchísimas instituciones. Primero fueron los chicos de la banda del Verde quienes dieron la merienda: Gonzalo Manzano, Claudio Arregui, Cristian Arrache, Santiago Román, Julio Carrizo, Leo Corbalán y Pablo Paladino. Faltaba el toque femenino, por lo cual se convocó a las señoras Claudia Guerra, Lili Guerra y Mariana Bendaño, quienes durante varios meses llevaron el merendero adelante. Ese mismo año se formó la subcomisión de la Escuela de Fútbol. Elsa Blázquez, Patricia Ferreira, Oscar del Oro, Zulma Murillo, Carlos Ortega formaron la misma, quienes además se hicieron cargo del merendero. Paola del Yeso comenzó a dictar clases de patín artístico y luego de muchos años se volvió a practicar esta disciplina en el club. Década de 2010. En el 2010 se consiguió un histórico triunfo ante el clásico rival Atlético Casares. Luego de ir 2-0 abajo, el blanco era finalista y el Depor quedaba eliminado. Pero el verde lo dio vuelta, terminó triunfando por 3-2 y clasificando al torneo Interligas. El director técnico del equipo era Guillermo Pomar. Santiago Román y Emilio Goya quedaron a cargo de las divisiones inferiores, presentando un proyecto de trabajo a largo plazo, con el objetivo de formar jugadores en el semillero para nutrir el día de mañana los planteles superiores del club, el cual fue respaldado por la comisión directiva. El proyecto fue todo un éxito, y el club viviría los años de máximo esplendor de su historia a nivel de divisiones inferiores. De la mano con el merendero de por vida, ambos fueron los motores fundamentales del crecimiento actual de nuestro club. La escuela de fútbol no paró de crecer. Se viajó a jugar al estadio Diego Maradona y la categoría 2000-2001 venció un combinado de Argentino Junior por 1-0. Respecto al merendero, se reacondicionó el quincho del club y se construyó una nueva cocina. En el año 2011 se logró el primer título oficial de las nuevas inferiores, campeón local con la categoría 1999 de novena división. Santiago Román y Emilio Goya eran los entrenadores del equipo, Cristian Arrache, Leo Corbalán y Juli Carrizo fueron sus ayudantes. La reserva obtuvo el subcampeonato en el torneo local, con Sergio Campione como entrenador. En el año 2012 la categoría 99 ganó el torneo de octava división. Román y Goya eran los entrenadores. Se festejaron los 90 años del club con una hermosa fiesta. Karina Zamproña, junto a Ana Verón y otras personas más, confeccionaron el museo del club, que funcionó durante toda la semana aniversario, recolectando fotos, camisetas y muchísimo material histórico del club. El mismo fue visitado por muchísima gente y fue otra de las grandes innovaciones de la institución. En 2013 la categoría 1999 ganó el título de séptima división y la categoría 2000 el de octava. Santiago Román y Emilio Goya eran los técnicos de los equipos junto a Walter Gutiérrez. Comenzarían ese año de más logros interregionales. La categoría 2004 se coronó campeona el 9 de julio, en la eliminatoria para la clasificación al torneo Embajadores de Olavarría, venciendo equipos de Los Toldos, Bragado y 9 de julio. En Olavarría llegó a la semifinal, finalizando cuarto entre 24 equipos de toda la provincia. También ganó la Copa San Martiniana, torneo organizado por San Martín de 9 de julio. Walter Gutiérrez fue el entrenador del equipo, junto a Santiago Román y Emilio Goya. Con gran esfuerzo de todas las familias, vendiendo rifas, se compraron los primeros conjuntos de entrenamiento para los chicos. Matías Borrasca se hizo cargo del primer equipo de fútbol del club, empezando a dar lugares a las jóvenes promesas del semillero. En el año 2014, la categoría 2005 obtuvo el mismo logro de campeón de las eliminatorias torneo Embajadores de Olavarría. Román, Goya y Gutiérrez nuevamente estuvieron al frente de la categoría. Matías Borrasca siguió a cargo del primer equipo y en reserva logramos el subcampeonato, con Walter Gutiérrez como DT. Se construyó un aula para dictar clases de apoyo a los chicos de la escuela de fútbol. Se construyó una utilería para guardar el material de entrenamiento y la ropa de los jugadores. Elsa Blázquez, Patricia Ferreira, Oscar y Natalia del Oro, Verónica Palermo, Gaby Plaza, Alberto Correa estuvieron al frente del merendero del Depor. En el año 2015 siguieron los logros de las divisiones inferiores.
se participó del torneo Interligas Carlos Casares Los Toldos y se logró el campeonato con las categorías 2005 y 2006, dirigidas por Emilio Goya, Pablo Estudillo y John Aguille. Fabio Quattrocchi y Néstor Torres se hicieron cargo del primer equipo. Se obtuvo el título de campeón de reserva luego de 23 años, compartido con Club Agropecuario. Santiago Román fue el entrenador, Omar Altamiranda y Omar Román sus ayudantes. La escuela de fútbol no paró de crecer, por lo tanto, los coordinadores de la misma decidieron incorporar más gente al cuerpo técnico, con la idea de tener un entrenador por división. De este modo, Mario Ramos y Matías Borrasca se sumaron a trabajar con los chicos y junto a los demás profes que ya estaban, formaron un gran equipo de trabajo. En las categorías más chicas, preinfantiles, desde los comienzos se le dio lugar a jóvenes jugadores de las divisiones inferiores. Federico Sáncero, Nicolás Castillo, César Toledo, Gastón y Franco Gutiérrez y Mauro Medero fueron algunas de las personas que trabajaron con los Mini Verdes. A pesar de vivir años difíciles en cuanto a resultados en primera división, la banda del Verde acompañó incondicionalmente al equipo. Participamos del torneo Amistad junto a equipos de la ciudad de Los Toldos y logramos campeonar con las categorías 2003, 2002 y 2000, con Mario Ramos, Matías Borrasca y Santiago Román como DTs. En 2016, la escuela de fútbol del club organizó el primer campeonato de fútbol infantil regional de la ciudad, el torneo Enrique Blázquez, único evento de este tipo en Carlos Casares. La categoría 2005 fue la primera ganadora del mismo con Emilio Goya como DT. Esta misma categoría obtuvo 3 torneos regionales más, Torfi, Lagunerito y Foot4. La categoría 2004 realizó una inolvidable campaña en la ciudad de Tres Arroyos, finalizando en el 4º lugar entre 32 equipos de todo el país. Walter Gutiérrez fue el entrenador. La categoría 2008 fue campeona en la Copa Sanmartiniana y del torneo de Cano, siendo Gastón Gutiérrez su entrenador. Se organizó un importante evento cultural, ideado y llevado a cabo por Federico Román, junto a Esteban Pereira, Juan Vilardo, Tuqui Barreiro, Juan Veraza y César Adema. Fue un festival autogestionado y solidario. La entrada era un alimento para el merendero de por vida y lo recaudado en cantina a total beneficio del club. El evento fue todo un éxito y se lo denominó Merende Rock. Se empezó a festejar el cumpleaños del club de manera distinta, marchando por la ciudad con banderas y camisetas, con toda la gente copando las calles, cantando cantitos y pintando el pueblo de color verde. Santiago Román y Emilio Goya, coordinadores de las divisiones inferiores, se hicieron cargo del primer equipo del club. Se consolidó la idea de jugar con los pibes del semillero en primera división, con 2 referentes históricos como Marito Ramos y Matías Borrasca, como pilares del equipo y un plantel completo de chicos de las divisiones inferiores. Los pibes dieron que hablar y fueron un durísimo rival para todos. El futuro ya estaba llegando. Se logró ganar el clásico como local después de 6 años. Se consiguió ganar por primera vez en la historia en la nueva cancha del Club Atlético y se ganó un repechaje ante Defensores de Belgrano de Los Toldos para participar del torneo Interligas. En el 2017 las inferiores siguieron cosechando títulos. Se ganó el Interligas Carlos Casares Los Toldos con la categoría 2007, con el profe Brian Sarmiento como DT. La categoría 2005, a cargo de Walter Gutiérrez, le realizó una gran campaña en Tres Arroyos, finalizando en el 3er puesto ante 32 equipos de todo el país. Se logró el título de campeones de la Copa Amistad, organizadas por Defensores del Este de Pehuajó, con la categoría 2009, siendo Gastón Gutiérrez su entrenador. En primera división, Santiago Román continuó como DT, con Emilio Goya como preparador físico. Se formó un gran equipo y se mantuvo un invicto de 12 partidos, récord en los últimos 40 años del club. Salió segundo en el clasificatorio y estuvo muy cerca de jugar la final del año. Deportivo, después de mucho tiempo, volvió a ser protagonista de los torneos locales. La reserva, a cargo de René Capra, jugó la final del Petit Torneo. Se formó el equipo de primera división de fútbol femenino, de la mano del profe Brian Sarmiento. Miembros de la banda del Verde, encabezados por Gonzalo Manzano y Juli Carrizo, construyeron una tribuna para alentar el equipo. La misma se inauguró con un triunfo por 1-0 ante el Club Boca Carlos Casares. En el año 2018 se comenzó a competir en la Liga de Pehuajó en divisiones inferiores. Se lograron los títulos Apertura con la 2004 y Clausura con la 2005. Mario Ramos fue el entrenador de ambas divisiones y las 2 categorías finalizaron subcampeonas del año. Con gran esfuerzo de todas las familias de la escuelita, en conjunto con la comisión, se consiguieron sponsors y se generaron recursos.
Con lo recaudado se adquirieron camisetas, pantalones y medias nuevas para las 10 categorías de ese momento. Se construyó la cancha auxiliar, un terreno que se usaba para entrenar, al cual se le agregaron arcos, alambrado e iluminación. Impulsado por Pablo Murillo, se construyó en el salón céntrico, conocido popularmente como D por5, una cancha de básquet para dar inicio a esta disciplina, formando un equipo para participar del torneo organizado por la Asociación de Básquet de Trenquelauquen. Federico Sáncero y Luis Salazar fueron los encargados de llevar adelante esta hermosa disciplina. Hoy los partidos son un éxito y se juegan ante una gran concurrencia. Se formó además el equipo de básquet femenino. Se continuó también la escuela de patín artístico, ahora a cargo de la profe Pamela del Yeso. Se conformó un equipo de vóley mixto. Se creó la escuela de fútbol femenino a cargo de Mauro Medero y Tiziana Roldán. La primera división, quien conservaba un invicto de 2 años sin perder como local, obtuvo el subcampeonato en primera división, luego de 17 años, con Santiago Román como entrenador y Emilio Goya como preparador físico. La reserva logró un invicto de 18 partidos, obtuvo el torneo clausura y fue subcampeón del año. Se participó por primera vez del Babi del Sarmiento de Junín, torneo que da lugar a la competencia de los más pequeños, y se logró el título de campeones de la Copa de Bronce. En 2019 se logró el título de campeón del año de cuarta división, con la categoría 2002-2003 en el torneo de divisiones inferiores de la Liga de Pehuajó. Matías Borrasca y Julio Rogovsky fueron los entrenadores del equipo. Obtuvimos el subcampeonato de la Copa de Oro en el Babi de Sarmiento de Junín con los más pequeños. El merendero cumplió 10 años de vida. El merenderrock creció cada día más. El básquet logró clasificar y jugó cuartos de final. El patín realizó hermosas actuaciones en cada evento del cual le tocó participar. La escuela de fútbol femenino fue subcampeona del torneo local con la categoría sub-13 y Mauro Medero fue su entrenador. Elsa Blázquez cumplió 10 años en su función de coordinadora del merendero de por vida. En estos últimos años es ayudada por Elisa Méndez. Pablo Murillo asumió como presidente de la institución. El 2020 prometía mucho. Se realizó una nueva y hermosa edición del Merenderrock, con gran concurrencia y muchísima donación de alimentos. Se realizó el Papi Fútbol, que también fue un éxito, lleno total todas las noches. Se jugó una nueva edición del torneo Enrique Blázquez. Nuestra categoría 2009 fue campeona del certamen. Walter Gutiérrez fue el entrenador. Se terminó de acondicionar la cancha auxiliar, arreglando el piso, la iluminación y colocando las redes de contención. En marzo se vieron interrumpidas todas las actividades debido al COVID-19. A pesar de esto, se siguió colaborando con las familias más necesitadas, acercándoles mercadería a sus hogares durante los momentos más difíciles del aislamiento social preventivo y obligatorio. En ese tiempo de pausa, el club, de la mano de John Adrover y Santiago Román, realizó una revolucionaria tarea en redes sociales, logrando plasmar en las mismas todo el trabajo realizado y volviendo a escribir la historia completa de la institución. Se aprovechó la pausa de la pandemia para realizar una renovación completa del quincho del club. Cambio de chapas, revoque nuevo en las paredes, cambio de piso, de aberturas, de las cerámicas de la cocina. De la mano de Pablo Murillo y toda la comisión se realizó esta gran obra y el quincho quedó como nuevo y hoy luce hermoso. Sobre el final del año se vuelve a abrir el club a la comunidad. Retoma los entrenamientos la escuela de fútbol con gran concurrencia. Se concretó el sueño de tener una escuela de básquet. Los profes Juan Gorete y Federico Sáncero realizaron una gran labor y muchísimos niños se acercaron a practicar este deporte. Paula Oroña se convierte en la nueva profesora de patín y muchísimas niñas vuelven a asistir a aprender esta disciplina. Se vuelve a participar del torneo de la ABTL con el primer equipo de básquet. En el 2021 seguimos trabajando con todos nuestros deportes, respetando los protocolos correspondientes. Más de 500 jóvenes fueron parte de las disciplinas que practicamos. Finalizada la obra en el quincho, la comisión apuntó a dejar como nuevo el salón y realizó un gran trabajo. Se apostó por Mauro Medero como entrenador del primer equipo de fútbol femenino, con el proyecto similar al del fútbol masculino, siempre apostando por los frutos del semillero. Las escuelas de básquet y patín hoy son todo un éxito. Muchos niños y niñas se acercaron a la institución a practicar estas disciplinas. Nuestro primer equipo, con Santiago Román como entrenador, Brian Sarmiento como preparador físico, Omar Román y Emilio Goya como ayudantes de campo, Alan y Lincheta como delegado, Damián García como utilero, logró llevar el club a lo más alto. Deportivo salió campeón luego de 43 años con un plantel conformado en su gran mayoría por jugadores del semillero. Así le ponía la frutilla al postre, al gran trabajo realizado
durante más de 10 años en divisiones inferiores y cumpliendo con lo acordado en el proyecto presentado al club en el año 2010.